a la furia que determinó que al parecer matase ya fuera de su casa, a muchos metros de la misma, a la persona que había ingresado y que lo había agredido. La verdad es que no se puede vivir así, pero lo doloroso para mí no es tan solo el hecho constatable en muchas ocasiones, alguien que entra a robar, alguien que está armado y que lo mata o muere, porque esto es lo que pasa cuando están las armas de por medio. Lo que es muy triste es la lucha de pobres contra pobres, porque una vez más a lo que asistimos es que los que salen a robar roban en el ámbito donde se desenvuelve su vida, de carencias y de marginalidad. Y los que son víctimas también son pobres. Un jubilado, por supuesto que lo es. Y salen a defender al jubilado por un tema muy vulnerable desde el punto de vista jurídico, aquellos que atacan permanentemente desde lo que llamamos el neoliberalismo a los jubilados, aquellos que les han quitado, como sucedió con la ministra Patricia Bullrich, un 13% de sus saberes en tiempos muy difíciles, o la misma mujer reprimiéndolos no hace tantos años, cuando aparecieron las protestas de los jubilados en los primeros tiempos del neoliberalismo. Y entonces salen a jugársela y dicen el nombre propio y parece que lo nombraran con mucho cariño. Y la verdad es que son también gente que ha quedado en los márgenes de los beneficios de una sociedad capitalista. Y luego los pobres, que no pueden salir por distancias, por pertenencia, a robar a los que más tienen, lo hacen con los que tienen monedas. Esto también es muy doloroso y quería marcarlo mientras vemos, por supuesto, las imágenes que no van a favorecer seguramente al jubilado que terminó con la vida de quien delinquió. Haberse defendido dentro de su casa es entendible, la legítima defensa prevé esto y hace bien desde el punto de vista jurídico, es aceptable. Pero después de una caminata, de encontrar a quien lo quiso robar en el piso, ya entregado, ya resignado, y ahí mismo aplicarle los disparos que al parecer ocurrieron, que los escuchó un señor que pasaba por allí en su auto y que la autopsia podría estar determinando, es un crimen, es un asesinato. Lamentablemente uno se figura, ¿yo qué haría en tal circunstancia? Agredido yo, agredido un hijo, y uno piensa que sería capaz de lo peor. Está bien que se imagine, la violencia también nos habita, a cada ser humano. Lo que no sabemos es cuándo se despierta. Pero lo que sí sabemos es que la violencia tiene que tener el control de la ley y que si tomamos una decisión como la de este señor jubilado, lo va a tener que pagar. Porque una cosa es la defensa propia y otra cosa es el homicidio. Y esto prácticamente no admite demasiadas discusiones. No obstante, tenemos en nuestra sociedad una ex ministra de Seguridad y un ministro de la provincia de Buenos Aires que piensan que el jubilado procedió bien y hablan a favor del mismo, en una discusión en la que uno dice, ¿tienen todos los elementos? ¿Ya se dieron cuenta cómo sucedió? ¿Pueden ellos alentar que esto vuelva a suceder? Porque si está bien lo que hizo el jubilado, imaginen en cuántas situaciones uno puede encontrarse cerca de la violencia y reaccionar también violentamente. Él me buscó primero, él me agredió. Hasta por el simple roce de un auto en la ciudad podríamos ir al ojo por ojo y diente por diente. Por eso es que tenemos leyes escritas y defendidas por aquellos que son los que estudian para ser especialistas en la materia. Porque de otra manera estaríamos, como hace muchos años, vengándonos unos a los otros y no podríamos vivir, no podríamos organizarnos. Por eso, aunque uno pueda entender el enojo, la furia, etcétera, porque a uno también le podría haber sucedido. Uno desde lo humano lo puede entender, pero desde la ley no. Desde la ley no, porque si no nos deja a merced a todos de cualquier venganza por cualquier hecho en el que nosotros procedamos de una manera equivocada. Esto es lo que quería decir. Pero también el asombro que provoca, particularmente de Patricia Bullrich, también del ministro Berni, en su defensa del acto postrero del jubilado. Porque además Patricia Bullrich tiene esos antecedentes de haber jugado tan en contra de los jubilados y ahora se conmueve porque a ella lo que la conmueve es otro tipo de apreciaciones sobre la sociedad. Es una mirada muy de derecha, es una mirada sumamente protectora de la violencia, aquella que hay que destinarle a las personas que, por ejemplo, cometen delitos en todos los sentidos. Escuchemos estos dos testimonios. La percepción que tengo es que Jorge
una persona, un jubilado, una persona que vivía sola, que le entraron tres veces en la misma noche, que le intentaron matar, que le golpearon, y que siempre en estos casos, no siempre, pero en muchos casos, la víctima, la sociedad pasan al último lugar y el victimario termina siendo la víctima, ¿no? En este caso, Jorge se defendió, estaban dentro de su casa, es una legítima defensa total. La verdad que al menos que exista algún elemento que nosotros no desconocemos, que haya surgido durante la investigación del fiscal, yo creo que ha sido una legítima defensa, una persona que esa mañana no se levantó con ninguna intencionalidad de dañar a nadie y que fue agredido no por uno, ni por dos, ni por tres, sino por cinco personas. Más allá de todo esto, después discutamos la continuidad de la acción, porque usted sabe que la legítima defensa tiene diferentes parámetros que hay que respetar, pero más allá de todo esto, me parece que estamos ante una crisis de justicia muy importante. Es más grave lo de Bernie, para quien les habla, porque Patricia Bullrich es conocida en su posición. Esto es un caso de chocobar sin uniforme, es decir, perseguir a una persona que ya está entregada y matarlo. Que Patricia Bullrich piense así, para nada puede llamar la atención. Pero que Bernie, que se corresponde con un gobierno cuya sensibilidad es completamente distinta, ojalá que ocurra que Bernie no vio toda la secuencia, que no vio, por ejemplo, esto que C5N ha mostrado como un material formidable para poder entender lo que sucedió. Y durante todo el día hubo la oportunidad de saber cómo fueron los hechos, de entenderlos, aunque todavía quedan algunos elementos para discutir. Y que Bernie mañana tenga para hacer alguna precisión sobre esto que dijo. Porque Patricia Bullrich es de un gobierno macrista, un gobierno de las corporaciones, un gobierno de derecha, un gobierno que piensa de una forma parecida a la violencia del Ku Klux Klan, para decirlo de una manera que quede muy clara. No me sorprendería que fuera adepta a ese tipo de gente. En cambio, Bernie se corresponde con otro tipo de gobierno, con otro tipo de sensibilidad, con otra mirada de la vida y de la ley. Vamos a esperar, porque quizás no tiene todos los elementos, él lo dice en su discurso, de acuerdo a lo visto. Por ahí no tenía conocimiento de las imágenes sobrecogedoras que C5N ha estado exhibiendo durante esta jornada. Nosotros hablamos con un especialista que respetamos muchísimo, Néstor Espósito. Vean ustedes lo que dice. ¿Hubo legítima defensa? Sí, por supuesto que la hubo. Si a vos te entran a tu casa con la intención de robo y vos sacas un arma y repelés esa agresión, sobre todo cuando está en peligro tu vida, estás ejerciendo la legítima defensa. Listo. Se fueron de tu casa, listo, se terminó la agresión ilegítima. Si vos vas a perseguirlo y a una cuadra de tu casa te encontrás a uno y le disparás en la cabeza, vos estás cometiendo un delito que se llama homicidio. Son dos momentos diferentes, son dos secuencias diferentes y hay que analizar las dos como posibles hechos delictivos. La violencia es un elemento conductor inevitablemente, por lo menos de esta parte de nuestra columna, y nos lleva a los Estados Unidos, donde siguen dándose situaciones que también son sobrecogedoras cuando uno advierte el nivel de enfrentamiento de una sociedad que trata de pelear contra el racismo, que es una de las peores formas de violencia, si no la peor que existe en el mundo. Y ya van muchas semanas, estamos hablando de 2 meses y pico, de situaciones tremendas en las calles de Portland, en el estado de Oregon. Y allí lo que se advierte es la presencia de fuerzas federales. Esto que Trump, el insólito, increíble, inadmisible Trump, quiere llevar también a Nueva York, y el gobernador de Nueva York dice, de ninguna manera, le dice Cuomo, no lo vas a hacer. Pero Trump pretende hacerlo y ya lo está haciendo en Oregon. Y se presentan estas situaciones tan lamentables que llevan a opiniones como las de Paul Krugman, que enseguida vamos a tener. Pero antes, un hecho, si se quiere, curioso, hasta simpático en medio de tanta violencia. Cuando se dan los enfrentamientos, una mujer se desnudó, ahora la llaman la
Atenas de este conflicto. Le pusieron ese nombre, la Atenas desnuda. Atenas, que fue Palas Atenea, si usted quiere, que era una divinidad plantada allí como si realmente fuera una divinidad que de pronto cae desnuda y se sienta en las calles para enfrentar el accionar de la policía. Queda como una anécdota, pero es una manera también de decir basta de violencia, porque esa violencia, la primera de todas, la que le tiran a los que sufren el racismo, genera la otra violencia y después viene la ola que impulsa Trump llevándose por delante hasta las autoridades de su propio estado, del propio estado de Oregon. Ahora vamos a escuchar a Paul Krugman hablando de esto que sucede en Estados Unidos. Todo está mal y ya sabemos por quién allí. States has handled the pandemic extremely badly. We have clearly a current government that is fundamentally anti-democratic, and the fact that we could have put such people in charge, that we handled, that we've seen proven ourselves so incapable of dealing with actual policy crises. People don't trust the United States. I shouldn't say America, talking to a Latin American audience. People don't trust the United States because it has proved to be not. La voz de Paul Krugman, que es uno de los hombres más respetados que hay, es demócrata, pero es de la izquierda, puede decirse, porque es un poco más a la izquierda que muchísimos sectores demócratas en los Estados Unidos. El eje es la violencia, inevitablemente en este tramo, y volvemos de los Estados Unidos, pero diciendo que hoy hubo casi 40.000 contagiados, y pasamos por Brasil, donde hoy hubo 67.000 contagiados y 1.200 muertes en un solo día. Es que el virus es terriblemente peligroso y se instaló en el mundo. Es una pandemia que todavía no se puede controlar y que no se sabe hasta dónde nos va a llevar. A mí me cuesta presentar materiales hoy día porque lo que nosotros le fuimos diciendo día por día era para hacer el aguante a las medidas que se estaban tomando para que usted viera lo que sucedía afuera y el precio que el coronavirus ha cobrado en el resto del mundo. Ahora estamos un poco desorientados, porque sería como los salmones remando contra la corriente, porque en este momento está muy instalado que la economía, que la angustia de la gente, etcétera, determina abrir las compuertas. ¿Pero hasta qué punto? Porque hay un límite, uno lo ve, lo puede leer, pero existe ese límite para la gente que se ha lanzado a las calles de la forma que uno lo puede apreciar. ¿Qué riesgo estamos asumiendo? Estamos esperando los números cada día, a esta hora, en el final del diario, cuando empieza Gustavo Silvestre, llegan los números. Y estamos temerosos de lo que vendrá. Ayer fueron más de 5.000 casos. Y cuando eran 1.000 y 30 muertos, nos parecía tremendo. Ahora son 5.000 y más de 100 muertos. Y parece ser que convivimos con esos datos de una manera un poco más natural. Hay que tener mucho cuidado, como sigue sugiriendo, haciendo un esfuerzo para concientizar el presidente Alberto Fernández. De un modo muy especial, el mundo está viviendo un momento único, que tiene que ver con esta pandemia que nos está complicando en mucho la vida a todos nosotros. Y debemos ir adecuándonos también a las condiciones que nos impone el virus, que lejos está de ser derrotado, que todavía circula entre nosotros y todavía contagia y todavía, lamentablemente, se lleva la vida de muchos argentinos. Parece tan criterioso en un mundo donde el buen criterio no abunda, porque las cosas que han pasado. Ayer, en charla con nuestro amigo Daddy Brieva, al que le mandamos un abrazo, Pedro Khan dijo algo casi inesperado tratándose de Khan. Seguramente en el diálogo amistoso con Daddy encontró palabras que no son las habituales de él, pero está muy dolorido. Primero, para entender a Pedro Khan, digamos que un luchador ejemplar de este tiempo, uno de nuestros héroes civiles de este periodo, ha sido muy agredido. Que Pichetto, que Bullrich, que algunos comunicadores de la televisión. Recordémoslo para entender el enojo y el exabrupto, si se quiere, de Pedro Khan. Vimos a escuchar a los médicos epidemiólogos que hablan por demás. Es cierto que, como dice Andy Warhol, un minuto de fama no se le niega a nadie, mucho menos en la Argentina,
Pero uno de estos médicos, el doctor Pedro Can, que a veces funge como presidente en ejercicio, creo que estamos teniendo un gobierno de médicos epidemiólogos. Pedro Can es casi el presidente en ejercicio. Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, es casi terrorista. Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, es casi terrorista. ¿Puede ser que estos dos reverendos inútiles de la democracia vayan contra un hombre que está todo el tiempo ayudando, acompañando, mitigando el dolor de la gente, ocupándose de todo, de gente que no conoce y que nunca más va a ver como si fueran sus hijos o sus hermanos? Y aparecen estas dos personas diciendo esto, alentando, por supuesto, y alentados también por lo que se dice desde los medios. Así que esta era la crítica. Pero no bastaba con Pichetto y con Bullrich, también apareció Prat Guy, otro inútil, para decir lo siguiente. Si hubiera habido una estrategia respecto de los geriátricos, y la estrategia no es encerrar a los que están dentro de los geriátricos, es cuidar que los que entran están suficientemente... Sí, que el virus no entre al geriátrico. Exacto. Digamos. Nos hubiéramos ahorrado la mitad de las muertes, sin ningún impacto en la economía, cero. Entonces, yo digo, seguramente había mejores maneras de cuidar la salud sin destrozar la economía. Lo que destrozó la economía fue la cuarentena, como lo vamos a ver en los números. Que a mí me ataquen, como vos decís, algunos pelotudos, bueno, es un problema de ellos. Yo la verdad que no tengo tiempo para dedicarles. Lo único que me molesta es encontrar gente que habla en la tele, digamos, como si supieran, ¿no? Con una firmeza, afirman ciertas cosas, con una seguridad que yo les envidio, porque yo la verdad que tengo mucho más dudas que certezas en relación a esta enfermedad, porque estamos recién aprendiendo sobre la marcha. Es muy notable, ¿no? Porque gente que estaba protestando por la cuarentena más larga del mundo, ahora protestan porque se relajaron algunas medidas, ¿no? Gente que estaba protestando por la cuarentena más larga del mundo, ahora protestan porque se relajaron algunas medidas, ¿no? Gente que estaba protestando contra la cuarentena de esta manera mientras él se rompía el alma, para ayudarnos, para pensar, para acompañar el dolor de tanta gente. Había que bancarse a este tipo de opiniones. Infectólogos, con este modelo de cuarentena que proponen, están haciendo un genocidio. Le digo a esta infectocracia que nos gobierna que nos van a volver locos un día. Sí, sí. O sea, vos después, cuarentena, me parece ser que guarda con cuestionar la cuarentena, sos asesino biológico. Mira, no es así. Estoy tan podrido de la cuarentena. Es una cuarentena indefinida. ¿Qué pasa con la economía? Es insoportable. Cuando uno mira lo que ha sucedido en este tiempo, es de verdad que piensa que Pedro Can fue hasta moderado cuando hizo esa apreciación. Volviendo a los temas serios, lo que nos angustia es preguntarnos si va a haber camas suficientes, si va a haber respiradores y profesionales que puedan atender a la gente, porque todo es un componente que no puede faltar: la cama, el respirador y el profesional que pueda atender al número creciente de personas infectadas. Ya la demanda de camas se hizo, sin todavía llegar a límites insoportables, se hizo difícil de pensar que resista si el número de contagiados sigue siendo como, por ejemplo, el de ayer. Esperemos el de hoy. Mire, en 10 segundos, nada más, le quiero mostrar lo que pasa en Bolivia para que usted sepa cómo es la angustia de que digan que el sistema sanitario se saturó. Les exigiendo equipos de bioseguridad, los médicos en Bolivia ponen de manifiesto el colapso de los hospitales. Protestan por la falta de camas y por jornadas de trabajo de 48 horas. Y antes de escuchar una consideración sobre la pandemia y la economía de Alberto Fernández, quiero mostrarle una foto. Una foto que posiblemente la veamos en muchas ocasiones en esos concursos que aparecen, como la foto del año, o puede ser candidata por lo menos, porque es una foto muy especial, es una foto que sintetiza una época y un tiempo del que no vamos a poder olvidarnos. Es una foto tomada en Indonesia. Alguien que muere de coronavirus y lo envuelven en plástico, varias vueltas de plástico, y lo dejan allí. Un fotógrafo profesional advierte que esta es la perfecta metáfora de lo que sucede con el miedo, de lo que pasa con la desaprensión que ese miedo genera y de cómo tenemos que cuidarnos para no ser nosotros los que estemos dentro de esa bolsa de plástico o no sea alguna persona querida.
Esa foto invita a la reflexión y por eso quisimos compartirla con ustedes. Ahora, el presidente Alberto Fernández. Nosotros hace muchos meses que estamos dedicados a revisar las listas de contagiados y de enfermos y de muertos, lamentablemente. Y hemos dejado de mirar lo que pasa en las bolsas de comercio del mundo. Pero si nos detuviéramos a seguirlas con el mismo empeño que seguimos la lista de contagios y de muertes que el virus provoca, podríamos ver cómo el virus ha matado a la economía. La violencia que nos habita, la violencia que está en nosotros, la violencia que a veces ni siquiera conocemos de nosotros mismos, está un poco en lo que es el eje de hoy de la columna. Esta forma de violencia es la violencia del sistema contra la gente. Y después salen a protegerlo y dicen, don fulano, como si hablaran tiernamente del jubilado, por ejemplo, en cuestión por lo que marcó el comienzo de nuestra columna. Y lo cierto es que hay un abuso de la posición dominante que es muy violento. Y después viene la violencia de la represalia, la violencia del que la padeció primero, la violencia del que dejan sin luz, porque no han invertido, porque no importó demasiado, porque nunca les alcanza lo que ganan. Tuvieron 4 años de tarifas dolarizadas, impresionante, que la gente no podía pagar. Vino este tipo de gobierno ahora a mitigar ese problema, pero no alcanza. Y mientras tanto dejan vastas zonas del conurbano sin luz en esta época, coronavirus en la esquina o en la familia, el miedo de tenerlo y falta de luz, que lleva la calidad de vida a una situación de 200 años atrás. No puede ser, no debe suceder. La empresa, que es Edesur, tiene una responsabilidad y quienes deben controlar a Edesur también la tienen. Yo sueño con que alguna vez los gobiernos le ganen de mano a las empresas, que cuando les quitan algo porque las privatizan o van contra los derechos que ellos sienten adquiridos, protestan en el CIADI, una empresa creada justamente para asegurar el robo de las empresas a las naciones. Bueno, también habría que pensar si no es necesario ir el gobierno de la Argentina a decirle al CIADI, ojo, que estos tipos se van a venir a quejar cuando aparezcan las multas, una tras otra que le vamos a poner. No vamos a querer estatizar, no da para eso, no es la intención. Y sabemos que es así. Por supuesto que verán ustedes cómo se juega con esta idea. Pero primero recordemos a Macri hablando de por qué sucede el problema de la energía y cómo la culpa la tiene usted. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. La nación sale a jugar para el sistema, por supuesto. Sale a jugar para las empresas. No se va a preocupar de la gente. La gente que se queda sin luz, ellos saben que no leen La Nación. Los empresarios que dejan a la gente sin luz, sí los leen. Sí son del palo y se encuentran en los cócteles, en los acontecimientos sociales y brindan y se sienten felices y dueños del mundo. Entonces, por supuesto, juegan para defender eso. Y la táctica es hablar de otro Vicentín, para que la gente que ya estuvo contra Vicentín diga, ahora van contra Edesur. Sería gracioso que la gente promoviera marchas a favor de la empresa. Seguramente no va a suceder, pero esta es la táctica de quienes actúan siempre para un sector de la sociedad, que es el que ellos integran, y van contra los intereses de la enorme mayoría del pueblo. ¿Tenemos un nuevo Vicentín con Edesur? A que estemos acostumbrados a este tipo de, por lo menos, de discursos públicos, así como muy beligerante contra alguna empresa privada, especialmente de servicio público, es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Ramiro Trezza, que es un concejal, un luchador de hace muchos años, yo lo entrevistaba hace 6, 7 años, y decía exactamente lo mismo sobre el rol de las empresas. Nos ayuda a pensar qué es lo que está sucediendo y por qué. Tiene que poner todo el dinero que el Estado ya le otorgó en forma de subsidio. Edesur ha saqueado los bolsillos de los vecinos con boletas extraordinarias. Nosotros no queremos que se vaya, nosotros queremos que haga las obras. El problema es que no las realizan y por eso tenemos estos cortes eléctricos que venimos sufriendo hoy. Nos toman el pelo porque claramente no hicieron las inversiones. Lo que le exigimos a Edesur es que haga las inversiones, que mejore y que si no está a la altura, dé un paso al costado. Pero que sean ellos los que den un paso al costado, no que el gobierno tenga que salir a estatizarlo.
apoya esto y el pedido de la gente y de las intendencias Axel Kicillof en este tuit que marca, por supuesto, la labor que tiene que llevar a cabo quien gobierna la provincia de Buenos Aires. No puede estar del lado de la empresa. Este es el poder político tratando de buscar los resquicios para ver qué es lo que se puede hacer, porque todas las leyes lo favorecen a ellos, las de acá y también las internacionales, esa del CIADI que le mencionaba. Hay que ser muy inteligente, hay que recurrir a una gran paciencia, pero también a una gran decisión. Guido Lorenzino dice en la provincia de Buenos Aires, de la que es defensor público, que hay que quitarle la concesión a Edesur. Por lo menos habrá que hacerles entender que así no va, que así no se puede tolerar. Bueno, eso es lo que de Lorenzino me acordé. Pensé que era algo dicho por Lorenzino y es algo escrito. Son muchas deudas las que tenemos hacia el interior. Deudas tremendas con la gente. Deuda porque no comen, deuda porque no tienen trabajo, deuda porque la pandemia los va a dejar muy pero muy mal, cientos de miles de personas sin trabajo. Será difícil recuperar a la Argentina. Por eso, cuando usted ve que están jugando a la deuda, no sea indiferente, interésese al máximo y sea hincha de lo que están haciendo. Es una partida de póker con tahúres internacionales que se han llevado siempre todo de cada uno de los países, que no tienen piedad, que no les importa absolutamente nada lo que suceda con cualquier ciudadano de la Argentina. Y son apoyados por quienes después le hablan de patria a ese ciudadano argentino, que son las élites dominantes en cada país, que juegan permanentemente para ellos. De la deuda habla con mucha sensatez, pidiéndola, exigiéndola, además, Alberto Fernández. Acusarnos de muchas cosas. De dos cosas no pueden acusarnos. De no haber sostenido siempre el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda que haremos todo el esfuerzo que podamos. Pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es también no estafar a nuestros acreedores, prometiéndoles cumplir algo que por ahí no podemos cumplir. Y esa es la comprensión que les pido. Lo que dice Alberto Fernández respecto a la sensatez, por supuesto, tiene sus contras locales. Hay gente que de verdad uno se pregunta, ¿por qué se animan? Esa es la protección que el sistema le puede dar. Porque Alfonso Pratgay, vamos a repasar lo que dijo de lo geriátrico, por ahí lo tomé de sorpresa. Yo digo, ¿qué fue lo que dijo este hombre? ¿A qué se refería? Escúchelo. Hubiera habido una estrategia respecto de los geriátricos, y la estrategia no es encerrar a los que están dentro de los geriátricos, es cuidar que los que entran están suficientemente... Sí, que el virus no entre al geriátrico. Exacto. Digamos. Nos hubiéramos ahorrado la mitad de las muertes, sin ningún impacto en la economía, cero. Entonces, yo digo, seguramente había mejores maneras de cuidar la salud sin destrozar la economía. Lo que destrozó la economía fue la... ¿Cómo nos perdimos a este ministro? Le pregunto al presidente si imaginariamente estuviese atento a lo que hacemos acá. ¿Cómo se lo perdió? Tipo tan inteligente, tan capaz, con tanta onda hacia la gente, tan preocupado por la distribución, acompañando un impuesto a la riqueza, todo eso, porque dice, mira, si me tocan algo de la fortuna de Fortobá no me importa, yo quiero que la gente esté mejor. ¿Cómo nos perdimos a este ser humano formidable para un gobierno como este? Es peor todavía la situación, porque ahora recurre a una de sus metáforas. Es Alfonso Pizza Pratgay, es Alfonso Grasa Militante Pratgay, es Alfonso, yo esto lo arreglo, salir del cepo es la cosa más fácil del mundo, Pratgay. Todo esto. Mire lo que dice ahora para sumar a la risotada que siempre provoca el tema de comparar todo con el Aconcagua. Es decir, yo tengo el objetivo de escalar el Aconcagua, pero no me preparo y no tengo un plan para hacerlo. Entonces elijo, quizás arranco en verano, quizás arranco en invierno. Si uno quisiera escalar el Aconcagua, por supuesto tendría que tener un programa, tendría que tener un plan. Como no hay programa, ustedes lo mencionaban, los bonistas te van llevando de la nariz y cada día te exigen más. Esta es la consecuencia de no tener, de no tener un programa, de ser ineptos y tener una mala gestión. Llegan al poder y se entusiasman con el pedacito que tienen de poder, pero no piensan en el futuro de Argentina, ¿no? Creo que este es el problema, no solamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos. Es la razón de nuestra decadencia. Hay pocos países en el mundo en los que
el comportamiento económico de las últimas 3 décadas ha sido peor que el nuestro. Ya que no podemos contar con estos personajes que hacen jueguito, la juegan con el hombro. ¿Vio esos muchachos que entran en el entretiempo? Diego fue también el más grande de todos en eso. Y entonces la dominan de todas las maneras, porque la saben todas, porque tienen una sensibilidad muy especial. Como no podemos tener a Prat de Gay apoyando lo que Martín Guzmán está haciendo, tengamos la suerte, y la tenemos, de contar con quienes en el mundo, G20, Cristalina, la del Fondo Monetario Internacional, ministros de Economía, el de Arabia Saudita o el de México y Cristalina, todos diciendo que la Argentina tiene razón y esto hay que hacerlo valer. And I would encourage private holders of the debt to really consider this in a positive manner. And I take this opportunity to strongly encourage private sector creditors generally to participate in these efforts when requested by the borrower country. I agree very much with you on Argentina. Private creditors have to see this as a moment of action. Let's see how the country and the creditors can come together. And that is what we have to strive for, collaboration between creditors and debtors in a rational, mutually respectful manner. We have a special case in Argentina, and I join both Mohamed and Cristalina in wishing a sensible and quick agreement between Argentina and their creditors. Es violencia ser acreedores de una deuda de la que ellos son más responsables todavía que quienes tomaron esa deuda. Es violencia contra un país. Es violencia la de un hombre que, agredido por circunstancias indeseables para cualquier ciudadano, sale y mata a su agresor. Es violencia jugar con el tema del virus como lo hacen en muchos países sus propios presidentes. Es violencia lo que ocurre en Portland porque Estados Unidos tiene el dolor de sobrellevar a un presidente que es verdaderamente un peligro para el mundo. Es violencia tener posibilidades de dar luz y dejar a la gente a oscuras. Todo eso es violencia. Sepamos entenderla para saber combatirla, buscando lo mejor de nosotros mismos. Pablo Dugan en la continuidad del diario y nosotros con gratitud a Julián Capazo, a Anabela Sánchez, a Juan Manuel García, a Leandro Gabriele, a Mariano Perrino, les decimos hasta mañana, si Dios quiere. Señor.